Hola, ¿cómo están? Estamos ya aquí transmitiendo en vivo otra vez en esta serie de conversatorios que ustedes ya conocen, que es sobre salud, sobre los tiempos de COVID, sobre la migración y sobre esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estos son 13 conversatorios, este es el 12º de estos 13, estamos ya por concluir estos conversatorios y bueno, hoy tenemos un panel excelente, de lujo, con muchas mujeres además, pero también con algunos hombres que nos hacen el honor de estar por acá y que son buenazos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las narrativas de la migración y también de los retos y el tema de la comunicación en tiempos de COVID y en todo lo que está sucediendo a nivel bilateral, tanto en Estados Unidos como en México, y con este tema tan importante que son la comunidad, las personas en movilidad. Entonces, ustedes ya saben que estos foros son muy dinámicos. Háganos sus preguntas por aquí, por Facebook, para que nosotros podamos pasárselas a los ponentes del día de hoy. Hoy tenemos además, como les decía, una mesa pues muy importante, una mesa muy variada con diferentes perfiles, por un lado a la diputada Lorena Villavicencio, muchísimas gracias. Por otro lado está Sofía Charbel, la doctora también en Derecho, que lleva programas de salud y derecho en el ITAM. Ana Tobar, también del Laboratorio de Ideas y de Innovación. Tenemos a Alejandro Olayo, que viene del colegio Boston College y que también es muy metido en estos temas de la migración desde la visión de campo. Y tenemos a Mónica Trigos también, que ella es enlace para la ONU con temas de niñez y de juventud. Como siempre está con nosotros Janet Moreno, ella es presidenta de los abogados también allá hispanos en Boston, además defensora de muchos migrantes mexicanos y centroamericanos por allá. Y bueno, también aliada Moreno Lo de esta iniciativa junto con la Universidad de Harvard, con la Universidad de Tufts, con el ITAM, con el TEC de Monterrey, con la UNAM, con el SUDIMER y con muchos otros aliados en el Instituto Belisario Domínguez, la Cámara de Diputados, en fin, realmente es un esfuerzo conjunto y recuerden que de aquí lo que se busca es sacar un papel de política pública al finalizar esta serie de 13 encuentros para que eso pueda servir en la implementación de algunas políticas en el tema migratorio, en el tema binacional. Bueno, hoy además con una visita en puerta del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos, que creo que también será una de las coyunturas que el día de hoy se platique a través de estas narrativas y de estos retos. Y bueno, tenemos a un moderador de lujo, un moderador internacional. Tenemos a Javier Lafuente, él también ya lo conocen por lo que escribe, por lo que dirige, que es también aquí, está en El País, en el periódico El País acá en México. Y bueno, pues yo sin más preámbulo los dejo con Javier, él nos va a hacer el favor de moderar este encuentro el día de hoy. Y acuérdense de compartirlo, de ponernos like, de que otras personas puedan estar escuchando este foro por esta vía y hacer sus preguntas para que los ponentes hoy nos puedan contestar. Muchas gracias, Javier, te doy la palabra. Gracias, Eunice, y bueno, pues bienvenidos todos. Yo la verdad es que lo tengo bastante fácil porque con el panel que me toca moderar, más bien me voy a dedicar a presentar un poco a cada uno de los intervinientes y que es mucho más interesante, desde luego, escucharles a ellas, a Alejandro, que lo que yo pueda decir más allá de lo que ya ha dicho Eunice. O sea que sin más preámbulo, la dinámica un poco que vamos a emplear es que cada una y Alejandro pueda hablar unos 5 minutos para luego hacer una serie un poco más de conversatorio, de preguntas que lleguen, algunas que vayan surgiendo. Incluso yo también os animo a que entre nosotros podamos generar un diálogo, una conversación para que no sea meramente que uno hable y bueno, que se genere una discusión que no siempre es sinónimo de enfrentamiento, ¿no? Entonces, para hacer algo constructivo. Entonces, empezamos con Sofía Charbel, como había dicho Eunice. Ella es directora, para quien no lo sepa, del Derecho Departamento del ITAM, coordinadora del programa de salud y derecho de esa institución, miembro del Comité Técnico de la Iniciativa de Salud Derecho del Instituto del Banco Mundial. Bueno, Sofía cuenta con amplia experiencia en el análisis legal del sector salud a nivel internacional,
Así que bueno, Sofía, gracias por acompañarnos y te toca a ti arrancar este panel, o sea que nada, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias por la presentación también. Yo en realidad voy a tocar el tema, como bien dijo Eunice, desde la perspectiva más del sector salud, que evidentemente tiene un impacto con la población migrante. Yo haría una primer pregunta y sería, ¿cuántos migrantes han muerto en esta coyuntura de COVID? Sea por COVID o por otros problemas en salud y que no han podido ser atendidos. Aquí hay dos temas que me parecen fundamentales tratar. Una, en relación a nuestro sistema de salud y cómo actuó o cómo fue la respuesta original ante COVID, creo que hemos traído un atraso importante en cómo respondimos. Y esto lo digo en un tema, simplemente podríamos tocar muchos, pero un tema es la tardía reunión del Consejo de Salubridad. Esta tardía reunión no solo es porque tengamos un reloj puesto y dijimos se tardó mucho, es porque a partir de la reunión del Consejo de Salubridad se pueden tomar muchas acciones en diferentes ámbitos. ¿Y por qué este Consejo de Salubridad? Una de sus características principales es el tema de la intersectorialidad. Es decir, al reunirse este consejo, se le avisa, se le notifica, se enteran las otras áreas del gobierno de justamente lo que está pasando y cómo salud está pensando en atacar o en responder ante este tema tan delicado como lo es precisamente todo lo de COVID. Al no reunirse el consejo, pues hay muchas áreas que no alcanzan a ver qué les va a tocar hacer o qué tienen que estar previendo. Entre ellos, por supuesto, el tema de tener un sector salud más preparado para atender a la población en general y muchas otras coyunturas que podemos ver como equipo de protección personal, pero no es tema de esta mesa, es cómo preparar a este sector frente a la población migrante, frente a la epidemia que vamos a tener. El haber tenido tiempo, enero, febrero, etcétera, de habernos preparado, algo nos hubiera dado tiempo de ver a esta población siempre tan vulnerable. Entonces, eso es el primer tema que yo quiero tocar. Esta acción tardía del Consejo de Salubridad nos lleva tarde, por decirlo de alguna manera, para otras acciones de otras partes del sector salud y de otros sectores que tendrían que estar a la altura para tratar a la población migrante. Y sobre todo México, que por de alguna manera decirlo, pues también es un país expulsor de su propia población y lo vemos con lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, esta tardía reunión del Consejo nos lleva a malas prácticas en relación a la población migrante en nuestro territorio, en la coyuntura siempre, pero particularmente en la coyuntura de COVID. Pero no podemos decir, y aquí, bueno, hay temas de comunicación entre los distintos sectores que no nos permite hacer un lazo, digamos, para esta población vulnerable en este momento y por lo tanto menos vista aún que de costumbre. Y esto creo que es un tema muy complicado. Otro tema que quiero resaltar es que además de todo, o sea, ya siendo esto complicado, nos agarra COVID en una coyuntura de una reforma en el sector salud que de por sí es complicado, nuestro sector salud fragmentado, nuestro sector salud con distintas coberturas. Recién fue la reforma, digamos, en diciembre de la Ley General de Salud, etcétera, en donde llega COVID y empieza a actuar el nuevo INSABI que sustituyó al Seguro Popular, empieza a actuar el nuevo INSABI, pero sin reglas de operación. Las reglas de operación, de acuerdo a la ley, estarían en junio. Supongo que es por la propia coyuntura de COVID o no sé por qué razón. No están hoy las normas secundarias, las reglas de operación y no sabemos cómo opera. ¿Y por qué esto es particularmente importante para el tema de migrantes? Y con esto acabo. Porque cuando estaba Seguro Popular, le tocaba a Seguro Popular, después de la reforma de 2011, estar atento de la atención médica a la población migrante que venía pasando por nuestro territorio y que se enfermaba. Ojo, quedó muy corto lo que había en Seguro Popular. La reforma de 2011 cubría el derecho a la salud para todos aquellos en el territorio nacional. Sin embargo, aún así, las reglas de operación de Seguro Popular
se medio adaptaron y había algo de reglas, había un poco de cobertura para estas poblaciones, quedando aún así muy desprotegidas, pero había algo. Sabían cuando menos las organizaciones qué puertas tocar y qué sí se cubría o qué sí podíamos esperar. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, se podía esperar que a una mujer embarazada, migrante con VIH, tuviera 3 meses, que por lo general eran los últimos del embarazo, para evitar la infección por VIH al bebé a la hora del parto. Eran solamente 3 meses de tratamiento para todo el embarazo, pero bueno, era mejor que nada. Hoy no se sabe qué puerta tocar, no se sabe en qué nivel de vulneración están estas mujeres, porque más bien, o otras muchas, ¿no? Problemáticas incluso frente a COVID, porque no saben hacia dónde ir, porque el INSABI no tiene reglas de operación. Y en este sentido, la comunicación tanto del Consejo y todo el tema del diseño de la política y el INSABI, que está a medias, pues la comunicación hacia aquellos que buscan apoyar a estas poblaciones no es buena porque no se sabe hacia dónde ir o qué tenemos que hacer. No es lo único que queda desprotegido tanto por parte del Consejo como por parte del INSABI, pero ciertamente sí la población migrante se ve muy vulnerada en este tipo de problemas. Dado que son 5 minutos, con eso terminaría en esta primera participación. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Creo que has abierto un amplio abanico que, bueno, luego tendremos tiempo de ir comentando. Yo quería darle ahora la palabra a Lorena Villavicencio, a la diputada federal de Ciudad de México, abogada con una amplia trayectoria política, publicaciones sobre participación ciudadana, que ha impulsado también la agenda de género en la Cámara de Diputados. Diputada, buenos días también, buenas tardes ya. Nada, le dejo a usted el turno de palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. Y también quiero agradecer a Eunice Rendón por la invitación y a todos ustedes que, como ponentes, por permitirme intercambiar algunas reflexiones sobre un tema que me parece fundamental. Y empezaría con algunas reflexiones sugeridas, desde luego, por un filósofo constitucionalista a quien aprecio profundamente, que es Luigi Ferrajoli, que dice con mucha contundencia que los recién llegados han sido siempre objeto de discriminación, vejaciones y explotación, y puestos a competir contra el viejo proletariado que está movilizado contra ellos por impulsos y sentimientos racistas y xenofóbicos. Están colocados fuera de la ley, ubicados en la clandestinidad y en la penalización de la inmigración regular. Sí, está claro que la persona ilegal, fuera de la ley en cuanto a persona, carece de derechos por ser jurídicamente invisible y con ello expuesta a cualquier tipo de vejación, discriminación destinada a constituir este nuevo proletariado. El trato de los migrantes, desde mi punto de vista, ha mandado un mensaje claro. No somos un mundo, lo cual incluye a nuestro país, ni solidario, ni incluyente, ni garante de la igualdad y la dignidad de las personas. Somos un país de muros, de desigualdades por nacimiento y de conflictos y de graves conflictos raciales. Y quiero señalar, y no lo puedo evitar porque soy abogada, hay una doble contradicción que seguramente ya lo han señalado previamente. La primera es entre las prácticas de exclusión contra los migrantes como no personas y la enorme contradicción con los valores de igualdad y libertad que están inscritos en nuestra Constitución. La segunda es la contradicción entre la proclamada libre circulación de mercancías, que ya también se ha señalado en muchos textos, y capitales, y por otro lado la negación a la libre circulación de las personas que vulneren más antiguo derecho teorizado como natural, que es el jus migrandi, el derecho a migrar. El migrante resulta percibido como antropológicamente desigual. Esto es muy importante. A su vez, esta percepción racista sirve para legitimar su discriminación en los derechos. Cuanto mayor es la marginación social producida por la discriminación jurídica, tanto mayor son las demandas o las exigencias de la sociedad de leyes racistas y el consenso que esto suscita.
Es aquí cuando empezamos a ver por qué han surgido tantos discursos de odio en contra de los migrantes. Fomentar la revuelta social contra los migrantes es, por lo demás, es una estrategia muy utilizada tanto con las políticas populistas como con los liberales, y unas y otras están dirigidas a generar un conflicto social orientado no a los más importantes o los más fuertes, sino a los más débiles, ya no como una lucha de clases de quien está abajo contra los que están arriba, sino un conflicto identitario de quienes están abajo contra los que están más abajo. Este es el problema que está existiendo en el mundo, que es terrible, que está generando una de las más profundas discriminaciones. Y en el caso México, lo digo muy rápidamente, seguramente es una narrativa que se ha construido a lo largo de todos estos conversatorios. Estamos frente a un grave retroceso en la política migratoria mexicana, aun cuando entendemos la complejidad que involucra a grandes masas humanas movilizadas. La decisión por la acción militar debilita la gran apuesta civilizatoria por que se sustenta en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. Esta definición militarista, que trata a los migrantes como delincuentes, erigen, como lo decía, muros en todo el país, ya no solo en la frontera. Estamos frente a la más profunda discriminación, la que niega derechos por nacer en otro país. Hoy más que nunca se hace indispensable, y esta sería una primera propuesta, fortalecer un orden supranacional que garantice derechos inherentes a la condición humana, el derecho a migrar, transitar, que no puede quedar al arbitrio, y lo digo respetando la condición en la que vivimos actualmente, ni al arbitrio de un gobierno o de una mayoría parlamentaria. Tiene que haber necesariamente una parte en la Constitución que tenga derechos, como se dice, derechos pétreos, que no puedan ser modificados. Y evidentemente hay un tema que está implícito en este tema de los derechos. Que sean derechos que se puedan judicializar, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, quiero hacer nada más una breve relatoria. Es evidente que desde enero que se recibió adecuadamente a los migrantes, que se les dieron todas las condiciones y derechos, y a 6 meses después que tuvimos, México se comprometió a controlar la frontera después de la amenaza de Trump de aplicar aranceles a la importación de productos mexicanos, evidentemente la política migratoria es otra. Y como decía, no podemos sustraernos de la complejidad de la cuestión migratoria en esta agenda bilateral y de las tensiones que ha generado este fenómeno en el mundo. Sin embargo, lo que más nos preocupa en este momento es justamente que tenemos un presidente que está gobernando Estados Unidos, que ha convertido el tema de los migrantes y el racismo en un tema de política pública, en un tema de seguridad nacional, lo cual tiene pues implicaciones muy grandes, no solo para los connacionales, sino también para todo este flujo migratorio que está siendo absolutamente violentado y vulnerado en sus más elementales derechos humanos, como es el derecho a la existencia, a la vida, a la dignidad, que, bueno, les ha sido absolutamente arrebatadas. Y ante esta circunstancia yo me pregunto de qué sirve que estemos mejorando los marcos regulatorios, que tengamos una ley de refugiados y de protección complementaria y asilo político, que tengamos un reconocimiento en el artículo 11 de la Constitución y que tengamos diversos convenios internacionales suscritos cuando en los hechos no hemos podido garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Y hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha sido absolutamente omisa frente a estas violaciones que se han generado en las fronteras de este país. Y evidentemente eso nos muestra como un país que vive en la esquizofrenia. Por una parte, seguimos pidiendo un trato digno a los connacionales, a los más de 11,5 millones de connacionales que están en Estados Unidos, mientras nosotros le estamos dando un trato que viola cualquier tipo de derechos humanos.
Y bueno, obviamente toda esta historia de la pandemia ha cruzado directamente en estas estaciones migratorias, poniendo en un grave riesgo a todos los migrantes y que no solamente, insisto, han sido vejados, sino también han sido acompañados por las propias comunidades mexicanas con este discurso de odio que ha permeado lamentablemente también en este país y no solo en el mundo. Y creo que ahí tenemos una enorme tarea de fortalecimiento en primer lugar de los derechos humanos y una serie de acciones que quisiera yo proponerlas en mi siguiente intervención para cumplir debidamente con los minutos que me fueron asignados. Ese sería mi primer comentario. Lorena, pues muchas gracias. Creo que veo que el panel va a tener un tinte de mucha actualidad. Creo que la reunión de mañana en la Casa Blanca, yo creo que cuando Eunice preparó este panel, seguro que ni en sus sueños creía que iba a coincidir casi con entre Trump y López Obrador. Hay un tema dentro de estas narrativas de migración, COVID y demás, que claramente es muy especial, que es el tema de los niños. Mónica Trigos es el enlace con Naciones Unidas, especialista con amplia experiencia en temas internacionales, pero también de niñez y de juventud. Te doy a ti la palabra para que, bueno, pues ahondes un poco en este asunto. Muchas gracias, Javier, y hola a todas y a todos. Primero que nada, le quiero agradecer a Agenda Migrante y a Eunice Rendón por la invitación y por incluir al grupo de migración del Grupo Principal de Naciones Unidas para la Juventud y la Niñez en esta conversación tan relevante. Bueno, antes que nada, para los que no conocen, el Grupo Principal de las Naciones Unidas para la Niñez y la Juventud es el espacio oficial formal y autoorganizado para jóvenes y niños mandatado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y nuestra misión principal es ser un puente entre la niñez y la juventud, justo con el sistema de la ONU, con el objetivo de garantizar que el derecho a la participación sea cumplido de forma significativa. Dentro del grupo tenemos un grupo de trabajo de migración que dirige nuestro compromiso con los procesos del Pacto Mundial sobre la Migración. Bueno, en primer lugar, los jóvenes somos actores con capacidades únicas para garantizar una migración segura, regular y ordenada en el mundo. Y el número de personas jóvenes que está migrando está incrementando cada vez más, buscando seguridad o mejores oportunidades, protección en contextos de discriminación, huyendo por conflictos. Y de acuerdo con las últimas cifras de UNICEF, en 2019, 38 millones de migrantes internacionales tenían menos de 20 años de edad. Y adicionalmente, 1 de 3 migrantes internacionales tienen menos de 30 años y 1 de cada 2 refugiados tienen menos de 18. Por eso creemos que es crucial involucrar a los jóvenes en temas de migración y también aprovechar las iniciativas de los jóvenes para transformar las narrativas de la misma. Desde nuestra perspectiva, vivimos en un contexto en donde las actitudes públicas hacia la migración se han polarizado profundamente y se han incrementado los discursos nacionalistas en diferentes países. Y esto se ha enfatizado con el COVID-19, las políticas migratorias que se han tomado se han acentuado, se han producido olas de ataques y discursos y publicaciones de naturaleza discriminatoria contra las personas migrantes y refugiadas. En este contexto, consideramos que es más importante que nunca entender las narrativas políticas y también la opinión pública que se tiene sobre los migrantes y refugiados en las comunidades de acogida. Creemos que el lenguaje es inherentemente político y, como menciona la Organización Internacional de la Migración, la narrativa debería de dejar de ser un ustedes contra nosotros, pero tendría que ser una que enfatice la comunidad, los rasgos comunes y no las divisiones. Pensamos que las narrativas son muy importantes porque afectan directamente la vida de las personas migrantes y las narrativas negativas estimulan las perspectivas negativas. Y eso impide que haya un cambio de política y que persista el discurso de odio empujando a que persistan los prejuicios. También pensamos que la migración se utiliza muchas veces como chivo expiatorio para encubrir problemas de desigualdad y mientras se culpe a la migración, los problemas no se van a resolver. Pensamos que un factor fundamental para las narrativas es conocer la opinión pública y que se tiene sobre la migración. Sabemos que hay muchos esfuerzos que se han enfocado en recolectar datos sobre estas actitudes y creemos que la información es clave y que nos puede llevar a conversaciones sostenidas sobre la migración, sostenidas en evidencia. Un estudio de Oxfam muy reciente
marca las tendencias sobre las opiniones que se tienen sobre la migración y cómo hay un medio mixto de personas que tienen pues una actitud un poco ambivalente sobre los migrantes, en donde creen que los migrantes obtienen más beneficios, pero al mismo tiempo que deberían de tener derecho a migrar. Entonces hay diferentes perspectivas y actitudes que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que entender para poder enfocar ahí las narrativas. Sabemos que existen diferentes motivos sobre las narrativas de la migración. Vemos que por un lado está la política, la politización de una retórica antimigrante de políticos en diferentes países y discursos nacionalistas. Por otro lado, también vemos que los medios de comunicación, las redes sociales juegan un papel fundamental y que a veces hay mucha desinformación sobre la migración. Y también creemos que hay preocupaciones y miedos y que muchas de estas actitudes tienen orígenes en experiencias, pero también en falta de información y pues que esto está íntimamente conectado con cómo están los migrantes y cómo se relaciona en cuanto a la economía, el empleo, la seguridad, el crimen. Creemos que los miedos que tenemos con respecto a la migración no solo son con respecto a la migración, sino existen estos miedos como a perder nuestro estilo de vida, nuestra seguridad, nuestra identidad cultural, y cada vez que escuchamos estas historias y si estas historias encajan con lo que percibimos, se siguen reforzando estas narrativas. Y si contamos historias basadas en estos miedos de manera repetitiva, queremos que esos miedos permanecen en nosotros. Un ejemplo muy importante de esto es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay un libro muy bueno de Nancy Hemstra que se llama Detain and Deport, que habla no solo del proceso de deportación en Estados Unidos, sino también cómo los discursos de migrantes como criminales que rompen la ley por la manera en la que entraron, que vienen a Estados Unidos a tomar oportunidades y los beneficios de los ciudadanos, reforzan las políticas y se refuerza esta narrativa de que se tiene que proteger a los estadounidenses en temas de seguridad nacional, que los migrantes necesitan un trato punitivo. Entonces se empieza a perpetuar la actitud que se tiene ante los migrantes con justificaciones morales y nacionalistas para deportar o para el trato que se le da a los migrantes. También hay acciones de seguridad para proteger a los ciudadanos. Creemos que esas acciones generan inseguridad también hacia los migrantes y esto se ha visto específicamente muy marcado después del 11 de septiembre como esta narrativa de Homeland Security, de proteger nuestra tierra, de proteger lo que es nuestro. Entonces, tenemos como en la cabeza que hay muchas narrativas que están dañando esta perspectiva. Y por ejemplo, ahora con el COVID-19, el surgimiento se ha volcado dramáticamente a la migración internacional y las tendencias de movilidad en una escala global. Por un lado, se tienen a los migrantes acusados de propagar enfermedades, del impacto del estancamiento económico, de narrativas de un control más estricto, y también de discursos de discriminación, aunque por otro lado también vemos que hay una realización colectiva de nuestra dependencia crítica de los migrantes, de su trabajo, de sus habilidades. Hay un aumento de la solidaridad colectiva y la disminución de niveles de desinformación dirigidos a migrantes y refugiados. Entonces, creemos que los países también han empezado a sentir los impactos económicos de la pandemia y esto también puede tener repercusión con las narrativas que se tiene de la migración, pero al mismo tiempo pensamos que cuando se gestiona bien, la migración tiene el potencial de crear impactos muy positivos y sustanciales. Entonces, las actitudes públicas hacia las personas migrantes y la migración tienen un papel clave en moldear el futuro a largo plazo, mientras los países empiezan a vislumbrar una recuperación de lo que está pasando. Y nada más, en la siguiente parte me gustaría hablar como de las acciones que se podrían tomar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues le toca el turno de palabra a creo que la única persona de este panel que está hoy mismo en el otro lado, es decir, que está en Estados Unidos ahora mismo, Alejandro Layo, profesor del Boston College School, experto en trabajo social, poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y migración, y que actualmente está realizando una investigación sobre el programa Pertenece en México, ¿no? Y el impacto que está teniendo en comunidades de movilidad. No sé hasta qué punto Alejandro nos va a poder contar
alguna conclusión, algo que nos pueda adelantar de esa investigación, pero mientras, desde luego, que lo que nos tenga que decir va a estar bien interesante. Alejandro, te paso la palabra. Buenas tardes y gracias por participar. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Eunice, gracias por la invitación. Gracias, Agenda Migrante. Yo creo que yo trabajo en la Escuela de Trabajo Social del Colegio de Boston y en este momento, mucho de mi investigación se ha centrado en la realidad de la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, viendo el impacto que esta política de Migration Protection Protocols o el programa de permanencia en México, que envía gente que ha cruzado de alguna manera el país o que solicita la condición de refugiado en Estados Unidos y son regresados a México a empezar. Algunas a esperar por su proceso legal. Muchas de las cosas que voy a compartir o algunas de las cosas que compartiré son realmente o de alguna manera se reflejan más en la frontera, pero también se pueden aplicar a otras partes y a otras realidades de nuestro país, que de alguna manera se ha convertido ya en una frontera vertical para todos aquellos que buscan mejores oportunidades de vida. Una de las cosas que quiero decir es, cuando hablamos de migrantes, de población migrante, de población vulnerable, estamos hablando de personas. Personas concretas que tienen vidas, que tienen sueños, que tienen hijos, que tienen hermanos. Entonces, hay un rostro muy humano en toda esta dinámica y me parece que eso es bien importante que lo enfaticemos, porque a veces en nuestras propias discusiones, en nuestros propios conversatorios, cuando hablamos de política, cuando hablamos de programas, nos olvidamos de que finalmente los afectados o los beneficiados de estos procesos son realmente personas como cada uno de nosotros y de nosotras que viven en carne y hueso el impacto de estas políticas. En la realidad de la frontera, cuando hablamos de migrantes o refugiados, es un término muy amplio y tenemos que distinguir los diferentes tipos de poblaciones que son afectadas o que pueden entrar dentro de esta idea de migrantes. Tenemos, por ejemplo, algunos migrantes que con más recursos, los venezolanos, los cubanos, podrán esperar en condiciones, si bien difíciles, en condiciones quizá mucho más estables, menos precarias, rentando a lo mejor alguna casa, algún departamento o los hoteles en el centro de la ciudad, estoy hablando particularmente de Ciudad Juárez, donde estos grupos de alguna manera dominan, pero dominan esos sectores o esos lugares porque tienen los recursos, por las redes que poseen, para poder esperar en condiciones más adecuadas. Tenemos una segunda población, tenemos aquellos migrantes que no tienen dinero, que no tienen recursos y que son de alguna manera puestos, no a disposición, pero son puestos o la ayuda que se les ofrece es a través de la red de albergues. Muchos de estos albergues que son de tinte, que tienen un ethos religioso, porque solamente hay 2 albergues oficiales en el país, uno en Juárez y uno que están piloteando en Tijuana. Realmente estos albergues son los que ofrecen estos espacios, pero estos albergues, estos lugares no fueron diseñados para estancias de largo plazo. Cuando hablamos de la espera que los migrantes hacen, es esperar años. En este momento, con los cambios que ha existido en la política, los migrantes tienen que esperar su cita hasta abril del 2021. Eso nos da una idea de cuánto tiempo tiene que esperar la población que está solicitando asilo en Estados Unidos. Y obviamente, si estos espacios no están acondicionados para estancias de largo plazo, hay una serie de problemas que se van presentando en la estancia dentro de estos espacios e incluso el albergue federal, el Leona Vicario, que es que tiene mayor capacidad, también presenta ciertos problemas. Una tercera población es lo que le llamamos los migrantes de calle, que son migrantes que tienen que salir de los albergues, que no tienen recursos y que tienen que buscar en condiciones de mucha precariedad, tienen que buscar soluciones y tienen que buscar maneras de poder sortear las dificultades que presentan. ¿Cuáles son los grandes problemas que este tipo de programas en la frontera norte presenta? Obviamente hay un impacto en acceso a la salud, hay un impacto en acceso a servicios básicos, hay riesgos en salud pública, pero yo creo que la salud mental también representa un problema muy serio para los migrantes que están esperando en la frontera. Y cuando hablo de salud mental, hablo de depresión,
Hablo de una serie de traumas que han venido arrastrando por la propia trayectoria, el trauma que genera la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no tener definición clara de cómo moverse, y obviamente también el no tener la posibilidad de ser productivo, el no tener acceso claro al trabajo, aunque la ley supuestamente se los otorga por su propio, por el propio programa, pero que en la práctica hay una división muy fuerte entre lo que dice la ley, entre los programas que están establecidos y en la aplicación de esos programas. Voy a detenerme aquí porque ya me pasé un poco del tiempo establecido, pero en mi segunda intervención trataré de terminar, completar este panorama que viven los migrantes en la frontera. Vamos a ver luego si Eunice nos deja alargar muchas las siguientes intervenciones o depende de las preguntas que haya, que veo que todos os estáis dejando cosas ahí en el tintero, pero bueno, todavía tenemos una ponente más, Ana Tobar, del Laboratorio de Ideas sobre Migración y Movilidad Humana del ITAM, experta en migración, corredactora del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas. Ana, yo no me alargo más para que puedas tener tú el tiempo que han tenido todos, o sea que bienvenida y adelante. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Eunice por invitarme como panelista. Aplaudo la iniciativa de tener esta serie de conversatorios para ir justamente repensando la narrativa de la migración. Entonces creo que este es el tipo de espacios que promueven ese pensamiento crítico, y saludo con mucho cariño a Sofía Chardel, soy su exalumna, así que es de verdad esos momentos de honor compartir una mesa de discusión con una profesora de la universidad. Yo lo que quería compartir un poco es la experiencia que tuve durante 2 años trabajando en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas, cuando se negoció y redactó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Y en este proceso de negociación del documento pasamos por básicamente 3 etapas. Una fue de consultas, una fue de una reunión de balance sobre lo que habíamos aprendido en ese año de consultas, y finalmente 6 meses de intensas negociaciones, sabiendo que para llegar a este documento del pacto ya habíamos perdido, por ejemplo, a Estados Unidos, y teníamos a países como Hungría empezando a denunciar el contenido del pacto sin ser pues un documento con peso jurídico o vinculante en el estricto sentido de la palabra. Y ahí una de las cosas que rescato y aprendo es uno de los objetivos del Pacto de Migración se enfoca en combatir la xenofobia y los prejuicios en contra de los migrantes y cambiar esa narrativa para empezar a subrayar la contribución positiva que sí tienen los migrantes en los diferentes países de destino. Como un ejemplo, en Estados Unidos para 2016, que ese es el último dato que tengo, la mitad de las patentes que se habían registrado pertenecen a personas extranjeras, es decir, a migrantes que pudieron capitalizar su talento y su ingenio y su innovación para desarrollar tecnología o diferentes tipos de productos. Sabemos, por ejemplo, obviamente la enorme importancia que tienen las remesas alrededor del mundo y el impacto tan grande que eso tiene en el Producto Interno Bruto de diferentes países. Por lo menos en México tenemos una gran dependencia a las remesas, y siempre creo que es necesario pues agradecer a los migrantes que con mucho esfuerzo de por medio mandan ese dinero a sus familias, y sabemos también que el dinero que llega, por cierto, se utiliza para hacer pagos tanto de comida como de vestimenta como de educación para las familias. Entonces realmente es un recurso que se utiliza muy bien para las familias que están en México. También una de las cosas que aprendimos es que el nivel o la riqueza que generan los migrantes alrededor del mundo, y mi visión en ese sentido es un poco más global, representa el 9% del Producto Interno Bruto a nivel global, a nivel mundial. Y eso es un montón, es decir, es casi el equivalente a la riqueza completa de un país como Japón, solamente hecha por personas migrantes. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo económicamente la migración es positiva en sí misma, y todas las discusiones que combaten este estigma sobre
el robo de empleos por parte de los migrantes a las personas que son originarias de un lugar, o el impacto que tiene precisamente en deprimir los sueldos y los salarios. Y lo que sabemos es que a la larga estas cosas se van componiendo, el mercado solito se va haciendo cargo de poder ir pues ajustando ese tema de los sueldos. Y en ese sentido quería rescatar o mencionar un poquito, hablando de estas narrativas, el peso tan grande que tienen tanto los políticos como los medios de comunicación en la forma en la que hablan de las personas migrantes. Y como ejemplo, cuando tuvimos la entrada de las famosas caravanas migrantes desde octubre de 2018, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue el lenguaje que utilizaban para describir como si fueran hordas y hordas de personas que están llegando a invadir el territorio mexicano. Y cuando lo pensamos, si pensáramos que fueran 85,000 personas las que entraron, o 120,000 las personas que entraron en ese momento, por lo menos en el coletazo de 2018 y el arranque de 2019, y pensamos que hasta donde sabemos somos una población en México de 127 millones, creo que a veces falta tomar un poquito de perspectiva sobre qué pueden representar comparativamente o proporcionalmente a la población mexicana, para empezar a quitar algunos de los miedos que tienen las personas también en territorio mexicano, porque en más de alguna ocasión escuchamos cómo pues las personas estaban muy enojadas porque se les proveía de servicios básicos, porque se les proveía de un espacio para pernoctar, y el acompañamiento que en algún momento se dio para asegurarse que no hubiera daños a la integridad física de los migrantes en su trayecto hacia el norte del país. Entonces, a grandes líneas, lo que quiero decir es que tenemos todos, cada quien en una distinta capacidad, una responsabilidad por ir cambiando la forma en la que nos referimos a los migrantes. Creo que los mexicanos también tenemos un fuerte componente xenofóbico, histórico, y eso es muy visible además en nuestra Constitución, con todas las limitantes que tienen las personas extranjeras para ocupar ciertos cargos públicos, y sabemos que es un tema que tenemos que trabajar enormemente, pero creo que con buenas políticas y con una sociedad más consciente y por lo menos más aceptante de que poco a poco México también se va a convertir más y más en un país de destino, tendremos que ir ajustando nuestras conductas, tendremos que ir dotando de herramientas a diferentes instituciones del país para prevenir y combatir la estigmatización y la xenofobia que sufren, y que siempre es importante hablar con algunos conceptos que pueden ser más digeribles. En este caso, a veces es muy útil demostrar con números y cifras duras la cantidad de dinero que aportan a las economías, tanto de origen como de destino. Y con eso cerraría mi intervención por el momento. Muchas gracias, Ana. Yo le voy a dar la palabra ahora. Quiero que Janet va a traducir un poco pues vuestras intervenciones. Luego sé que están llegando muchísimas felicitaciones y saludos a las panelistas, también Alejandro. Yo creo que hay una conclusión general un poco, creo que Alejandro lo ha verbalizado de una manera muy concreta, pero que ha sobrevolado todo el panel, y es que hay un rostro muy humano en toda esta dinámica, ¿no? De alguna manera, todos habéis hecho énfasis en eso. Ana ahora decía la parte de los medios de comunicación, del trato a los migrantes, que muchas veces está quizás tan en el día a día, hablamos de ello como si fuese una especie de cosas, de algo que quizás le quitamos o se le quita, ¿no? Esa parte humana que tiene, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que habéis permeado entre todos. Janet, te dejo a ti ahora mismo que traduzcas y luego pues hacemos un par de testimonios, de preguntas, y creo que no vamos a tener mucho tiempo para más, salvo que Eunice me corrija. Muchas gracias, Javier. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. Thank you to our wonderful speakers. I'm going to present a brief summary of the most important topics that they have presented, and then we'll add a conclusion at the end as well. So we had Sofia Charbel. She's a dean at the law school at ITAM in Mexico. We started with a question: how many migrants have died during COVID-19? How do we prepare prior to the pandemic? Were we ready?
It was highlighted the lack of action by health committees in Mexico, such is Salubridad, which created bad practices against the immigrant community. It was also highlighted that the new INSABID lacks rules of operation since it started to take place, as well as how nowadays the lack of communication between agencies and committees in Mexico is impacting the immigrant community. And they have been the biggest group impacted due to COVID-19. We also have Lorena Villavicencio. She's a federal congresswoman from Mexico City. And we started also asking us a very important question. Those who just arrived are the most vulnerable, and they are at risk of racism, and they lack protection. We observe how the current treatment of immigrants has sent a message to our society, where we, as a country, we have walls, we lack the protection on behalf of the immigrant community, and how in Mexico, this problem is a narrative that we are experiencing right now. These immigration policies are a setback within our own society. As another important topic was that the military involvement and actions against our immigrants in transit through Mexico place them in a very vulnerable situation that which violates their human rights. Actions by the current president of the United States and the way that immigration policies have been modified is impacting Mexican nationals, not only in the US side, but also in Mexico, and how those actions and immigration policies are impacting our immigrant community at large. It was also highlighted how the Mexican government is reacting and facing these immigration policies that are taking place between the US and Mexico. Then we have Monica Trigos. She's a UN representative, a mayor group in children and youth. It is important to transfer the youth narratives to transformative action. We need to take them from narratives into active actions and initiatives. Their narratives should not be one against the other one. Negative narratives generate a negative impact in those communities. So we need to pay special attention. Hate speech against the immigrant community in the US have detonated a crisis against migrants. These type of actions created an unsafe environment for those communities. And these narratives definitely damage them. Public actions should be taken into consideration on behalf of the immigrant community as well. Alejandro Olayo Mendez, he's a professor at Boston College in Boston. He focused on the MPP, the migrant protection protocols, and he talked about when we speak and when we talk about the immigrant community, we need to refer to people. They are humans. They have a face. They are people with a face. They are real people being impacted by our current policies. There are several groups of migrants in Mexico and in transit. Some of them are the Cubans and Venezuelans that are currently temporarily residing and staying near Ciudad Juarez. But we also have another important group that lack the financial support. They stay in shelters, and shelters that have not been created to be as a permanent location. These shelters now have to host thousands of migrants, and these conditions are not ideal. Some of the biggest challenges on the MPP, the Migrant Protection Protocols, is the impact on health access. Migrants cannot access to health. Another important challenge is the risk on public health. And another one is mental health issues, including depression and the uncertainty that the migrant community has to face, and without knowing for how long they will need to remain in Mexico while the immigration proceedings are pending in the US. It was mentioned as well that some proceedings may take place until 2021, and that can vary from different within the immigration system in the US. We also have Ana Tovar. She's an expert in migration and a researcher at ETAM.
She focused on the agreement on migration and how that agreement on migration focused on highlighting the positive impact created by the immigrant community. In terms of economics, migrants generate globally 9% on gross domestic product, which are very important statistics to be presented and to be acknowledged. Politicians and the media take a huge impact in how we as society observe migration. So it's important to have a better perspective on migrants, and we need to have better policies that can welcome the immigrant community. Those were only a few of the remarks, and we'll continue with the conclusion in a few minutes. Thank you, Javier. Gracias, Janet. A mí me gustaría, nos están llegando muchas preguntas, como era de esperar, sobre la visita de López Obrador a Trump. Me quedo con una cosa que decía antes Lorena, que recalcó de cómo la negociación del TEMEC cambió un poco la dinámica radicalmente de la respuesta de México hacia la migración. No creo que no podemos obviar esa visita, y aprovechando esa coyuntura, quería que cada una pudieseis, digamos, ver desde vuestra perspectiva cuál es el mensaje que debería llevar, porque sabemos, o todo parece que no va a llevar un mensaje sobre la migración, sobre la política migratoria, el presidente de México a Estados Unidos, y sobre todo cuál debería, digamos, ser el cambio de la política en los próximos meses respecto a Estados Unidos en esta coyuntura de pandemia y en víspera de un cambio o no, o sea, de una elección en Estados Unidos. Me gustaría ver si cada uno puede dar un poco una visión de cómo ve este asunto. Pues Ana, empezamos contigo. Sí, pues digo, las indicaciones, o por lo menos lo que se puede leer, es que no va a llevar un mensaje en temas migratorios, y como hemos platicado en algunos otros foros y se ha discutido también en diferentes medios, pues genuinamente era una oportunidad de oro para el presidente López Obrador poder acercarse a la comunidad migrante de origen mexicano en Estados Unidos, y es una oportunidad que se va sobre texto de no mezclar las conversaciones económicas con temas migratorios. Sabemos que en la forma en la que Estados Unidos mete el tema de migración, no lo hace en paquete con otras cosas, siempre se discute aparte, y siempre la forma en la que presentan el tema es un tema interno de Estados Unidos y tiene componentes de relación bilateral con México, pero la forma en la que se presenta no daría cabida para que en una visita como esta la pusiera. Entonces, desde lo que yo leo, no creo que va a haber un mensaje a la comunidad migrante, no creo que va a haber un encuentro con personas de la comunidad migrante tampoco, y ese tema va a seguir todavía sin tocarse, por lo menos de frente entre los dos presidentes. Esa es mi lectura. Sofía. No se te oye, Sofía. Creo que tienes que activar el... Yo me apego a lo que acaba de decir Ana, o sea, creo que definitivamente es una oportunidad perdida, además del gusto enorme igual que me da de estar con una exalumna, pero súper brillante ahí del ITAM. Entonces ahora somos colegas, lo cual es muy emocionante. Y me apego a lo que ella dice, que es especialista en la materia de migración, y además sumaría nada más decir que es una tristeza que en esta coyuntura de COVID no se lleve a Estados Unidos algo de agenda migrante, cuando además sabemos que en lugares como Nueva York, Atlanta, en muchos lugares, son los migrantes los que padecieron muchísimo toda la problemática de COVID por falta también de atención médica oportuna. Entonces creo que en esta coyuntura valdría la pena pues resaltar, ¿no? este tema. Si quieren, yo hago un comentario. Sí se escucha, ¿verdad?
Bueno, yo también creo que entiendo que el gobierno mexicano tiene una enorme presión de asistir a esta reunión por el asunto del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, me parece que ello no justifica que no se integre en la agenda bilateral el tema de los migrantes. Y el tema de los migrantes y el respeto a sus derechos, que los tienen como seres humanos, y el tema también de este tema, me parece que debió haber incluido en su agenda las visitas con la propia comunidad migrante en Estados Unidos y también a darles un agradecimiento por el esfuerzo que han hecho con el tema de las remesas, que no es un tema menor. Estamos hablando del 2.7% del Producto Interno Bruto. Fue una remesa no esperada que incluso amortiguó de alguna manera la crisis en la que estamos en este país, y me parece que esto amerita un reconocimiento, un agradecimiento y una visita puntual a todos los grupos de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. No me gusta la visita en este contexto, lo digo abiertamente, no me gusta el discurso de odio contra los mexicanos y el odio y estas posturas racistas del presidente Trump. Y me parece que sí tendría que haber un reclamo, porque a pesar del gesto que está haciendo el presidente de la República con el costo político que puede implicar, el señor no se ha detenido a hacer descalificaciones y mantener este discurso, ni siquiera le dio tregua a este discurso anti-inmigrante, anti-mexicano y profundamente racista y xenófobo. Entonces, yo sí creo que deberían hacer una valoración de la posibilidad de incluir estas visitas y de alguna manera tocar el tema, porque México ha cumplido con sus compromisos, que tampoco nos encantan, cuando militarizó todas las fronteras, y la verdad es que el costo político lo estamos asumiendo los mexicanos y no hay un costo pagado por el tema de la migración. O sea, nosotros estamos invirtiendo 25,000 guardias o policías de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio. ¿Y qué están haciendo ellos? Entonces, creo que sí es el momento de establecer por lo menos algunos elementos para una agenda próxima, una vez que se consolide el tema del este tratado de libre comercio entre estos tres países. Y bueno, y también reconocer la enorme dignidad expresada por el primer ministro de Canadá. Yo agregaría, bueno, comparto la opinión de todas. Probablemente una de las cosas más tristes es que no se incluya el elemento migratorio en la agenda. Obviamente ahí hay una cuestión de coyuntura electoral también, que es como conveniente para Estados Unidos, que a mí me parece que hay una utilización de la realidad mexicana, de la intervención mexicana en ese sentido. Pero yo creo que quedarán pendientes los temas de siempre. Si hay temas que se tendrán que traer a una mesa de discusión, particularmente de migración, tendrán que ser la terminación del programa Permanece en México, en la frontera, que pone en tremenda vulnerabilidad a no solo a los solicitantes de refugiados, sino a la propia población local. Tiene que haber una discusión acerca de todos los deportados que aún Estados Unidos sigue retornando de los centros de detención, y que es a veces en toda esta discusión de migración, olvidamos que esa población sigue regresando, 200,000 cada año, 300,000 cada año, y que bueno, tiene un impacto. Y si queremos todavía empujar aún más la agenda, se tendrán que decir cuestiones acerca de DACA, porque muchos de los beneficiarios de DACA son efectivamente, gran parte de los beneficiarios de DACA son gente que tiene raíces mexicanas. Entonces, terminé mi participación ahí. Y yo nada más para terminar, coincido también totalmente con lo que han dicho. Creo que las imágenes que nos están mostrando, las narrativas de discriminación, las imágenes que vemos ayer de Trump frente al muro
O sea, creo que tenemos que cambiar esa visión. Sí tenemos que mandar un mensaje distinto de la preocupación que se tiene ante las medidas migratorias que se están tomando en contexto, o sea, que ya se han tomado y en el contexto de la pandemia, las restricciones de las visas, las restricciones a los estudiantes internacionales, cómo se va a seguir con el tema de los Dreamers, cómo ya se está restringiendo también el asilo en Estados Unidos. Entonces, creo que sí se debería de también considerar mandar un mensaje de que apoyamos a la comunidad y de que no estamos de acuerdo con esas medidas que se están tomando, y creo que eso es muy importante para el tema de las narrativas y para continuar transformando el sistema migratorio de una forma humanitaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo la verdad, para mí, aparte de escucharos, que es un privilegio, me ha servido muchísimo como periodista. Os puedo decir, hemos estado tomando muchísimas notas de muchas de las cosas que decís. Particularmente a mí creo que el tema de la narrativa es algo que tenemos que tener muy en cuenta los medios de comunicación, que hay que hacer mucho más énfasis, que no todo es tan sencillo de explicar y a veces nos quedamos en una generalidad que quizás a quien más afecta al fin y al cabo luego es al tema de los migrantes. Ana mencionaba el tema de las caravanas. Para los medios también es un reto, es un desafío contar la migración. Creo que cada una tiene unas particularidades muy, muy distintas. No es lo mismo lo que está ocurriendo en Venezuela que lo que puede estar ocurriendo en México, en la frontera sur, la frontera norte, o lo que está pasando en Europa, ¿no? Es decir, hay nexos, pero cada movimiento, tiene una particularidad. Entonces, bueno, pues para mí particularmente ha sido un privilegio y escucharos. Gracias a Eunice por organizar este panel con esta coyuntura particular que yo creo que se había guardado bajo la manga, que nos lo tenía muy callado y le ha venido perfecto también. Entonces, bueno, quiero que Eunice cierre este conversatorio un poco con lo que ella ha visto, con lo que ella creo que puede también aportar, y de verdad muchísimas gracias y espero que sigamos todos en contacto y poder escucharos más allá de esta charla. Muchas gracias, Javier. Yo simplemente pues haría un resumen y luego le daría la palabra también a mi compañera Janet para que haga otra vez este final en inglés, ¿no? Y nos aporte también algún comentario, ella como abogada, sobre todo en este tema que mencionaba Alejandro, ¿no? Del DACA, de las amenazas que hoy Trump ya pone sobre la mesa muy claras contra esta figura. Pero bueno, retomando, creo que un poco Sofía ya pues nos puso sobre la mesa estos temas también desde el reto de la salud pública, ¿no? Como también el andamiaje institucional aún, pues no es el adecuado, también lo decía la diputada con el tema migratorio. Creo que en el discurso sí ha habido muchas promesas, sí se ha planteado una visión humanista de izquierda, etcétera, pero eso desgraciadamente no ha llegado a concretarse en las políticas públicas, en las acciones, en los presupuestos. Y creo que es lo que muchos migrantes están esperando, pues bueno, tanto los que están en tránsito como nuestra comunidad en Estados Unidos. Yo creo que esta visita, pues hay de todo, la verdad, yo en los chats que tengo muchos chats con migrantes en diferentes lugares y hay de todo, los que están muy enojados, por supuesto, por la visita, y otros que aún así siguen defendiendo al presidente y dicen que antes era peor, en fin. Entonces sí creo que es una cuestión muy variada y creo ahí coincido un poco con lo que decía la diputada, digo, a lo mejor era una necesidad en la parte económica ir, es desafortunado el momento, pero lo que sí no podemos olvidar nadie, y más hablando de narrativas y de comunicación, es que el presidente Trump es Trump y siempre va a hacer este tipo de cosas. No es ninguna casualidad que él haya tuiteado ayer el muro, eso no es una casualidad para quien lo quiera pensar así. Todo lo que haga en estos días, antes, en la visita y posterior a ella, tiene que ver con su mensaje de comunicación que él quiere dejar claro, con el uso que le va a dar él a la visita
del presidente, y creo que si alguien sabe cómo comunicar, al menos a su ámbito, a sus masas, a sus blancos supremacistas, es él. Entonces, sí hay un tema detrás que tiene que ver con lo que hoy se discutió aquí, que es la narrativa y la comunicación, que además, pues, la narrativa y la comunicación de Trump, según las conveniencias que él le ve a este tema de la migración, pues es justo a generar odio, generar temor contra los migrantes, decir que son los que quitan el trabajo, que son los que pegan el coronavirus, o sea, en fin, todo, aunque a veces son cosas tan ridículas, como pues lo de hoy también que vemos, no solamente está el tema del DACA, también vemos lo de las visas de los estudiantes internacionales, entonces realmente sí ya es una cosa medio incoherente, pero que tiene que ver otra vez con su narrativa racista, con su narrativa xenófoba, con su comunicación, y no es menor, porque finalmente lo que hizo un mandatario importa mucho. Vemos como un aumento del 30% en los crímenes de odio desde su llegada al gobierno, que no es menor y que no se había dado en otros gobiernos, y también un incremento de casi el 15% de los grupos que cometen este tipo de delitos, principalmente blancos supremacistas, componiendo el 50% de este incremento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante lo que nos mencionaba Mónica, el tema también de estas narrativas desde la juventud, desde la niñez, cómo ver cada población migrante pues con una perspectiva diferenciada, ¿no? Entendiendo la realidad distinta. La migración, aunque hablamos siempre de un número, pues son muchas historias de vida, como también lo decía Alejandro, son personas de lo que estamos hablando, y al final son historias de vida que no es lo mismo desde una niñez, desde una juventud, desde una mujer, desde un hombre, tiene que ver muchísimas cosas, incluso con el reto de los retornados, que también parece un problema ya olvidado, y como decía Alejandro, hay 250,000 que siguen regresando cada año en promedio, y pues son personas que según lo que hayan vivido en Estados Unidos, pues acá la van a tener más o menos difícil. En fin, creo que hay muchas cosas. En este panel se habló también, creo que Ana ponía sobre la mesa temas muy importantes en el reto de la política pública, en lo que está pasando en el norte del país, en cómo esta visita, pues también desafortunadamente no tiene, y lo decía también Lorena, yo creo que bueno, si ya iban a hacer la visita, si había un compromiso, si hay mucha presión del Estado, que a lo mejor son cosas que nosotros desde acá no lo alcanzamos a ver, sí era muy importante. Un gobierno de izquierda, Andrés Manuel es una esperanza para muchos migrantes, todavía significa eso, y creo que sí, ahora sí que primero los pobres, y en esa visita también tenía que haber visto a estas personas, tenía que haber agradecido, como decía Lorena, estas remesas que sin duda han ayudado a la economía de muchas familias que han perdido mucho por la pandemia. Tenía también, pues yo creo que sí, a los jóvenes binacionales, que son un puente muy importante, a esos 6 millones de migrantes indocumentados que tenemos en Estados Unidos, que hoy están trabajando en el campo, que hoy están en las actividades esenciales, dándolo todo, pero sin mucho a cambio en caso de enfermar. Creo que sí les debía o les debe una visita, y yo todavía espero que nos dé la sorpresa y que por ahí se reúna con los migrantes, pero bueno, veamos qué pasa, y qué sucede también en términos económicos. Una desgracia que no haya ido Trudeau, a lo mejor eso hubiera mejorado un poco la visibilidad de esta visita y lo hubiera hecho más para lo que tiene que ser, que es simplemente el acuerdo, aunque en tiempos de COVID también por medios electrónicos se puede hacer todo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Yo le doy la palabra. Muchas gracias a ti, Javier, porque además, pues, yo creo que la verdad ahí sí lo voy a decir, mi periódico favorito en cómo documentan el tema de la migración sí es El País. Creo que han hecho unas historias increíbles. Jacobo y el equipo que lo acompaña en el sur han hecho realmente testimoniales, han documentado ahora sí que desde historias de vida y desde la calle lo que significa este fenómeno migratorio, y por eso creo que en este tema sí se la llevan de calle con muchos periódicos. Entonces, te dejo la palabra, Janet, para que nos ayudes a cerrar este resumen en inglés y también pues tu aportación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden de compartir este conversatorio en sus páginas, que lo puedan otros también ver y escuchar a nuestros expertos del día de hoy. Y les recuerdo que nos acompañen. Yo sé que va a estar todo muy movido con el tema en la visita, pero el próximo jueves es el último de nuestros conversatorios, va a tener que ver con la movilidad urbana, con toda esta agenda
también de desarrollo urbano, resiliencia, cómo con el COVID todo esto tiene que cambiar la planeación urbana y la integración en términos sanitarios y de migrantes en esta planeación urbana y resiliencia también de las comunidades y del desarrollo de las ciudades. Y esto va a ser en conjunto con ONU Habitat. Vamos a tener al director de ONU Habitat en todo el mundo. Vamos a tener también a la directora de Smart Cities, que es esta iniciativa también muy grande en temas urbanos. Vamos a tener también a un subsecretario de SEDATU que nos van a confirmar, y tenemos ahí un par de expertos también en estos temas, entonces no se lo pierdan. Va a estar Marichuy también del Colegio de Bioética. Ella es experta también en estos temas de bioética y nos va a dar esa dimensión de salud pública y bioética con temas de COVID. Entonces, bueno, no se lo pierdan, compartan. Y Janet, te dejo que cierres este panel, no sin antes agradecerles a todos. Hasta luego. Janet. Muchas gracias, Eunice. Well, thank you everyone for your amazing remarks. So we conclude today with an analysis as to what should be the message from President of Mexico, López Obrador, during his upcoming visiting with President Trump. The visit is scheduled to be tomorrow, July 8th. I believe everyone were clear and your points of view were similar with regard as to that it's a little bit disappointed that during the visit, the topic on migration, the topic of related with DACA, the immigration, the MPP protocols, it has not been included in the agenda. It's just surprising to see that it's not included. It's official, and the government has made an announcement where they said that the meeting will be for the U.S. government to mark the implementation of the U.S., Mexico, and Canada Agreement, USMCA. The meeting will include an important dialogue on trade, health, and other important issues, but migration is not included. Those are the statements from the White House. In my personal opinion, I believe that it's not just disappointing, but it's embarrassing. It's embarrassing that Mexico, the president of Mexico, López Obrador, is coming to the U.S. to meet with the president that has modified immigration policies via executive orders and via within internal memos within the agencies of the Department of Homeland Security against the immigrant community at large. His decisions on immigration have not only impacted the immigration community in the U.S., but also our Mexican nationals that reside in Mexico. It has impacted all the states in the southern border with Mexico, especially those receiving thousands of migrants fleeing persecution and residing temporarily in those shelters due to the MPP protocols that do not allow them to seek asylum and remain in the U.S. So that's one of the topics that I think are super relevant to be addressed during the meeting, and they're not even included. DACA, we have a very applaud decision on the Supreme Court a few weeks ago. We know that the Supreme Court has implemented the program as the same way President Obama created it a few years ago, but we know that now President Trump is planning to send another order to end this program. We know that 80% of those dreamers are Mexican. So it's just impossible to think that this topic will not be included. The Mexican president should have these topics as a priority topics on behalf of dreamers, topics on behalf of the MPP protocols and its impact on economic and on just in general, the social being with Mexico, as well as the topic on the current regulations impacting not only the immigrant community, but also our essential workers in the U.S. that are not receiving any economic relief due to COVID-19. And also the most recent announcements by DHS related to students, right? Thousands of students will need to depart the U.S. if they only enroll in online courses. Those restrictions, as well as some restrictions on H-1Bs and L visas for employees coming to the U.S. that now are pretty much placed on hold, are some of the items that should be included. And it's
truly disappointed as a Mexican and as an immigration attorney to know that he's coming in the worst period ever during a year of elections. This is a statement that President Trump wants to make, and the President of Mexico is taking it. Thank you, Eunice. Gracias a todos, muchas gracias también otra vez a Harvard por su ayuda y bueno, estén esperando también el papel de política pública que saldrá de la opinión de todos estos expertos que nos han acompañado a lo largo de esta serie de foros y bueno, con el último que tendremos el jueves. Otra vez, gracias Javier, gracias Mónica, gracias Sofía, gracias Lorena, Alejandro, Ana, muchas gracias a todos ustedes y compártanlo también ustedes en sus redes para que nos puedan escuchar más personas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.